que estar conmigo. Es un placer volver a verles y volver a estar en esta magia de las nuevas tecnologías, esto que ofrece bueno, pues el mundo digital y que hace que se pueda mantener contacto y que se pueda mantener contacto con personas que son churrianeros también. No somos ningún rara avis. Y sobre todo es un gustazo cuando son personas de un lujo, cuando son personas tan brillantes como este churrianero que ahora les voy a hablar, que no es la primera vez que el Mirador, y creo que no va a ser la última, por fortuna, se ocupe de él. Ya le regalamos una portada en su momento en el periódico, parafraseando una frase pues que en su momento en el mundo del deporte con respecto a Chorriana utilizaba el diario Sur cuando decía Nick Faldo ya sabe dónde está Churriana en relación a Miguel Ángel Jiménez. Nosotros decíamos que en Londres sabían dónde caía Churriana gracias a Manuel Corpas, que es quien está con nosotros hoy aquí, quien ha tenido la gentileza, el gusto y la atención de dedicarnos un ratito para poder charlar sobre su vida, para poder hablar, como me gusta decir, sobre lo humano y lo divino y sobre todo, pues, de ese trabajazo y de esa labor tan interesante que realiza en torno al genoma humano y, bueno, a todos sus proyectos y a toda su labor. Yo quiero agradecer a Manolo, con quien, bueno, me une una relación desde hace un tiempo y siempre pues la amabilidad y el buen trato que me dispensa y que dispensa al periódico, darle la bienvenida. Y Manolo, yo voy a comenzar porque muchas veces parece que las personas se desvinculan de los sitios, no es tu caso, tú vienes con cierta frecuencia por aquí, pero ¿cuál es el primer recuerdo que cuando se te dice la palabra churriana, pues jalona en tu memoria, jalona en tu mente y eres capaz de venir a mencionar con aprecio y con cariño? Me lo pones muy difícil, Jesús. Pero hay varias cosas que se vienen a la cabeza. Lo primero de todo es la panadería, porque la panadería Corpas, que ya desgraciadamente está en en el cielo. Eh, pero bueno, también obviamente el Orbeón, la casa de Gerald Brennan, la Higuereta, eh, no sé. El mirador de, del aeropuerto, que ahí es donde cuando vengo con mis hijos es una parada obligatoria a ver la mejor vista del aeropuerto de Málaga. Y Eliomar, ¿qué más? La Veo cónsula. que no solamente tienes recuerdos, sino que ejerces de churrianero y permíteme una broma, adoctrinas a tus hijos en las buenas costumbres de churriana. Sí, bueno, eso la verdad que no solamente la segunda doctrina o el segundo adoctrinamiento obviamente son los churros con chocolate. Bueno, es igual de interesante, igual de positivo. Vamos a hablar en churrianero siempre y cuando ocurra de la joroba hacia abajo. Eh, Destacas, Manolo, vamos a ir entrando en materia. Siempre me gusta que la primera pregunta sea un poco distendida y relajada. Destacas, pues, por una labor ingente en el tema de la ciencia y sobre todo en el tema del genoma humano. Eh, Hombre, uno no es que entienda de todo, le gusta leer, alguna cosa sé, también me has explicado a raíz de tener un contacto contigo y de publicar cosas y me ha hecho pues leer alguna que otra historia.
Pero para aquellos que les suene por primera vez esta historia que estamos mencionando, ¿cómo lo podríamos explicar? Pues en apenas 3 líneas. Es Lo que decir, yo hago, algo ¿no? muy, muy telegráfico, pero que dé una primera impresión. Sí. em, Nosotros muy recientemente, por ejemplo, estuvimos en el Amazonas tratando de explicar lo que es el ADN a comunidades indígenas que algunas de ellas ni hablaban español, o sea, y eso está muy, muy, muy alejado de su realidad, ¿no? Entonces, fue una buena experiencia para explicar la importancia de este tipo de trabajo y por qué es importante para ellos y para toda la humanidad, ¿no? Le hablábamos lo siguiente, sobre todo a los jefes, se le llama apus. Les preguntamos, ¿usted tiene alguna familia que tenga enfermedades que corren de tíos, padres a hijos? ¿Usted tiene alguna, como por ejemplo, yo qué sé, que le salga un bultito por aquí, que luego el hijo sale y decían, sí, sí, tenemos aquí, o sí, esta otra familia tiene, les nació un hijo y todos los hijos les salen mal o con retraso. Nosotros lo que hacemos, lo que yo hago realmente es entender la causa que hay detrás de esas enfermedades con las que nacemos. Que al fin y al cabo es lo que está descrito por la genética, ¿no? Entonces, genómica, genética, en realidad significa el analizar lo que heredamos de nuestros padres, de nuestras familias, de nuestros ancestros y cómo eso repercute a la hora de enfermedades, de nuestro estilo de vida, de la salud de nuestros descendientes. Y eso, aunque sea muy lento, pero eso podemos hablar de que en un futuro se pueda venir a corregir, por ejemplo. Sí, es algo que habla mucho, la verdad. Hay avances, todavía no estamos ahí, pero o sea, como con todo, ¿no? Lo que es los avances tecnológicos aumentan vertiginosamente y yo creo que en nuestra vida lo veamos, ¿no? Ya se está haciendo de una forma así para alguna que otra enfermedad, como por ejemplo, en inglés se llama sickle cell anemia. O sea, los glóbulos rojos con forma de hoz, que es un tipo muy particular de enfermedad que afecta sobre todo a personas en África, pues está producida por una mutación, le llamamos, un pequeño cambio en el ADN que hace que los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, en vez de ser redondos, sean con forma de hoz. Y eso pues tiene muchas implicaciones porque da muchos dolores, se producen como atascos de glóbulos rojos en los conductos sanguíneos. Entonces la idea es que se produce esa enfermedad por un pequeño cambio. Si somos capaces de encontrar y saber cuál es el cambio que está produciendo esa enfermedad y si lo podemos ingeniar para hacer que ese cambio se produzca, entonces podemos realizarlo de forma exitosa. Y este es un tipo de enfermedad que funciona bien porque los tejidos que producen glóbulos rojos son de la médula ósea, entonces pues se puede, por ejemplo, coger tejido de médula ósea, transformarlo con el cambio genético y luego volverlo a poner. Pero otro tipo de enfermedades que, digamos, por ejemplo, afectan el cerebro o otro tipo de órganos, es mucho más difícil el hacer este tipo de cambios no porque hacer el cambio sea difícil, sino es cómo llegamos a todas y cada una del trillón de células del organismo que tienen ese cambio y hacerlo de una forma que sea específica y que no se produzcan errores. Ese tipo de precisión y tecnología todavía no la tenemos. ¿Eres un orgullo para España? Eh, ¿Cómo se ve?
desde fuera el trabajo que se realiza con la ciencia en nuestro país? Yo siempre digo lo siguiente a los españoles. Mm, los peores enemigos de España sois vosotros mismos, porque tenéis un complejo de inferioridad y que lo de afuera es mejor que lo nuestro, lo que se hace en este sitio es mejor que lo nuestro. Eso se acabó ya. Yo Hay cuando... muchas leyendas negras que nosotros mismos seguimos viniendo Sí, a propagar, ¿no? sí, 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 sí. No solamente propagar, sino que hemos asimilado y digerido y es parte de nuestra forma de pensar. Y, y esa, digamos que es mi principal misión, granito de arena. O sea, cuando estás afuera y ves a España, pues se ve un país sólido, se ve un país serio. Es un país que tiene una historia rica y la verdad, yo me acuerdo que al principio de los años 80, cuando vivía en Churriana y tal, siempre parecíamos que era el farolillo rojo de Europa, etcétera. Y ahora no, ahora somos un país, de hecho, cuando digo que soy español, la gente como que ¿sabes? Es como que es un país guay, no es un país al que la gente, es un país que a la gente le gusta mucho y la gente sabe que en España se vive muy bien y que se sabe que no solamente es el estilo de vida, ¿no? Es la seguridad, es que las cosas funcionan, la sanidad, los Somos un servicios. país plenamente moderno, aunque nosotros mismos no nos lo vengamos a creer. Somos un país del primer mundo en toda regla, con algunas excepciones que hay que mejorar, entre ellas la investigación es uno de los peores en mi... No, no investigación, sino realmente más que investigación, o sea, porque sí se produce investigación y hay investigadores extraordinarios, españoles dentro y fuera de España. Pero si lo que el público en general estuviera concienciado de la importancia que la ciencia tiene sobre sus propias vidas, sobre la prosperidad del país, sobre la economía, sobre el Se trabajo, potenciaría si más, ¿no? el 10% del interés que hay hacia el fútbol lo pusieran hacia el desarrollo tecnológico que se basa en la investigación, en la ciencia y en en la emprendiduría, o sea, es lo que nos falta. Y eso se ve, por ejemplo, yo lo veo distinto, por ejemplo, en Italia, porque en Italia, que es un país muy parecido a España en muchas cosas, yo veo que tienen como una historia, una sensibilidad de artista, de arte, de crear cosas, Leonardo da Vinci, el Renacimiento, etcétera. Y nosotros los españoles somos más, pienso yo, como que una de las cosas que me gustaría mejorar es un poco la mentalidad de funcionario, ¿no? Muchas veces lo veo yo que la gente dice, no, lo mejor es, mira, te haces la oposición, te metes a funcionario, trabajas de 9 a 4 y tienes una vida muy bien. Vale, luego ya no te echan, no tienes el trabajo de por vida. Ese tipo de mentalidad que no juzgo, porque no digo que sea mejor ni peor, pero si todo el mundo tiene esa mentalidad en un mundo tan dinámico en el que vivimos, un mundo en el que realmente cada vez el progreso, las cosas cambian de una forma, se está acelerando el cambio. O sea, lo que ha cambiado el mundo en los últimos 10 años no es lo mismo que lo que va a cambiar el mundo en los 10 siguientes años. O sea, el progreso Y se está acelerando. ha sido una broma para lo que realmente viene. Bueno, lo vemos, en mi propia vida lo he visto, ¿no? O sea, el cambio de cómo las tecnologías, cómo se adoptan, no sé, primero, por ejemplo, en el Internet,
luego cuando vino el iPhone, luego cuando vino las redes sociales, ahora con el ChatGPT, o sea, cada vez que hay estas nuevas olas, pues se adoptan mucho más rápidas, o sea, el cambio es mucho más vertiginoso y más rápido. Entonces, no, yo lo que quiero decir, mi mensaje principal para esta pregunta es que pensamos que porque estamos bien ahora y porque lo que vemos ahora funciona, que esto va a seguir funcionando. O sea, lo del el estado del bienestar, la democracia, la situación de seguridad de nuestro país dentro y fuera de nuestras fronteras, y eso no lo podemos dar por sentado. O sea, esos son unos valores y unas cosas que han tardado siglos y muchas muertes y un gran esfuerzo y eso hay que protegerlo. Y ahora lo vemos, por ejemplo, en la situación en la que el orden mundial pues está realmente moviéndose. O sea, ya tenemos China, tenemos Trump que está totalmente aislando a Estados Unidos y a Europa. O sea, Que por em, desgracia otra vez lo tenemos por aquí campando. por desgracia o por suerte, porque eh, todo tiene sus dos caras de la moneda, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó lo de Brexit, que yo estaba en Cambridge en aquel momento, eh, me acuerdo que el rector de la Universidad de Cambridge, que, bueno, la Universidad de Cambridge está entre las 5 mejores universidades del mundo en términos de prestigio, dijo, nosotros no apoyamos Brexit, no queremos Brexit. Pero Brexit ha pasado ahora, entonces ahora lo que vamos a hacer es aprovecharla al máximo. O sea, se cierran unas puertas, pero abre otras. Cualquier coyuntura, Trump cierra, o sea, hace que ya no seamos tan dependientes en Estados Unidos. Bueno, pues bien, ya era hora que teníamos que espabilarnos. Oye, hoy que estamos haciendo esta grabación, tú estás Londres, en Londres, porque tú, la labor que realizas ahí, aparte tú eres una persona que no te aburres, porque aparte de tener tu trabajo administrativo, también eres un emprendedor y un empresario. sí, ¿Por qué no hablamos un poquito brevemente sobre ella? sobre mis empresas, quieres decir. No, sobre un poco la labor que tú realizas. Sobre mi trabajo en general. Sí, si tú estás vinculado con qué institución Ah, universitaria ahora mismo y un poco la labor de tus empresas. sí, pues ahora mismo soy profesor titular de genómica en la Universidad de Westminster, que es una universidad céntrica de Londres, y soy director de un máster en inteligencia artificial y digital health, que en español se diría salud digital. Entonces, pues también tengo varios estudiantes de doctorado y realizo pues investigaciones, sobre todo utilizando, en realidad es una interdisciplinariedad. Utilizo ordenadores, computación, infraestructura, inteligencia artificial, todo muy computacional, y luego la parte biomédica, ¿no? Específicamente en la parte genética genómica, ¿no? Entonces, estoy en el medio, o sea, utilizo computación para interpretar, analizar, descubrir relaciones del ADN con enfermedades que luego eso se puedan aplicar, por ejemplo, a mejora de diagnóstico, de Sí, lo que hemos hablado tratamientos un en el poco. cáncer. Eso por un lado. Luego, tengo una empresa que empecé que se llama Cambridge Precision Medicine, sigue en Cambridge, y la idea es que mis investigaciones, lo que hemos hecho en cierta manera ha sido monetizarlo, o sea, desarrollar una serie de infraestructura computacional y así como pues programas, etcétera, de manera que ofrecemos a clínicas. De hecho, estamos trabajando con alguna clínica en la Costa del Sol, pero no puedo decir el nombre. eh, No te preocupes. le ofrecemos análisis
de última generación de ADN de pacientes. Cuando digo de última generación, o sea, cuando a día de hoy estamos hablando de a lo mejor analizar 100 millones de puntos de la genética de pacientes, ¿no? Y entonces con eso, pues, por ejemplo, podemos predecir riesgo para las enfermedades principales de las cuales la gente se muere, es decir, diabetes tipo 2, enfermedad coronaria, em, ¿qué más? Alzheimer's y otros. Oye, Entonces, una pregunta que a lo mejor quedó como un geófito, no, pero no. no me importa. Y bueno, seguro que habrá gente como yo. mm, ¿Qué puede aportar una persona como tú, dedicada a la genética y al genoma, en una historia como por ejemplo que hemos tenido del coronavirus? Sí, pues estuve muy metido con el análisis del coronavirus. De hecho, en mitad del coronavirus estuve trabajando con un hospital de Madrid en el cual analizamos la genética de 250 pacientes severos. O sea, muchos de ellos murieron. No sé si te acuerdas justo al principio en la primera ola que tuvieron que abrir el IFEMA para crear camas de hospitales porque los hospitales estaban saturados, ¿no? Entonces teníamos muestras del Gregorio Marañón, de, del Hospital La Paz, etcétera, y conseguimos como 50.000 euros para hacer análisis de pacientes muy, muy, muy severos y tratar de ver si eso era, si tenía una parte genética. Yo soy uno de muchos, ha habido muchas contribuciones a nivel internacional sobre esto, pero dentro de España, mi equipo, yo con gente de Madrid, eh, fuimos uno de los pocos que conseguimos encontrar que sí, que ciertamente estos pacientes tienen una genética en un tipo de célula de la inmunidad que se llama células T, que son las que reconocen al virus, y vimos que el receptor de las células que reconocen al virus estaba eh, estaba mutado de manera que su capacidad de reconocer al virus estaba disminuida. O sea, que realmente sí que tú, y de hecho se publicó el trabajo. O sea, que conseguí contribuir un poco, un granito de arena a nuestro conocimiento sobre contribuciones. Y claro, eso explica por qué en algunas familias había personas que por algún motivo se enfermaban, otras no. Estaba también, o sea, se sabía, por ejemplo, que si eras obeso, si eras mayor, hombre, pues eso aumentaba el riesgo, pero al mismo tiempo nosotros estuvimos analizando a pacientes jóvenes sin comorbilidades para ver por qué algunos sin tener ni idea se mueren y otros no. Y conseguimos contribuir al conocimiento en eso. Oye, una cosa, sé que eso es imposible, que no haya otra gran epidemia como la que tuvimos, pero Yo no eh, diría eso. mm, En la bueno, medicina pues, nunca se puede decir nunca. pero la pregunta, y agradezco tu corrección, es, ¿se ha conseguido o estamos mejor preparados para que futuras historias sean un poquito más suaves, más leves que lo que hemos pasado? Estamos preparados para que pandemias futuras parecidas a las que, o sea, así víricas y tal, pues sí, pero nunca se sabe. A lo mejor puede venir, en vez de ahora una pandemia vírica, a lo mejor puede venir una pandemia bacteriana, o puede venir eh, otro tipo de enfermedades que podrían ser muy contagiosas y que podría realizarse
O sea, en cierta manera sí, yo creo que la parte logística, yo sigo maravillado y hay mucha gente que va en contra de las vacunas y eso, de que eh, yo estoy maravillado de lo que en Occidente pudimos hacer, que fue una vacuna en tiempo récord que le salvó la vida a mucha gente. Yo no digo que a lo mejor tenga uno entre un millón, sí se puso malo por culpa de la vacuna, pero hizo mucho más bien que mal y salvó Ajá. muchísimas vidas. Pero tiene Oye, una prensa a día de hoy. O sea, la respuesta es, si tenemos una pandemia de las mismas características, pues sí, estaremos preparados, pero puede haber pandemias muy distintas de otro tipo de organismo o otro tipo de situación, eh, de patógeno, no necesariamente vírico, que no sé si estaríamos más preparados. Yo creo que hemos aprendido una lección, si eso. Yo, por ejemplo, aquí en Inglaterra veo pues que se han regenerado mucho las unidades de vigilancia, sobre todo para el bioterrorismo, pero también para pandemias. Yo lo he visto que aquí, por ejemplo, han estado contratando para eso. Yo creo, sí, algo hemos aprendido. Oye, muy brevemente, porque estamos acabando. Tú no hace tanto tiempo que estuviste por Churriana, me contabas off the record que estuviste en septiembre. A los ojos de un churrianero que no deja su tierra, ¿en qué debemos venir a mejorar en Churriana para hacer una Churriana atrayente en el futuro? Bueno, yo creo que quizás lo que podría hacer Churriana, que cómo se podría mejorar. Yo creo que un poco de más vidilla, ¿no? Yo lo vi un poco como que las tiendas, muchas tiendas han cerrado, está el centro, está como un poco paradillo, ¿no? Entonces la gente prefiere ir al Plaza Mayor, no sé, yo creo que de cuando yo lo recuerdo cuando era pequeño había más tiendecillas, había un poco más de vidilla, ¿no? Y quizás Una vida eso, más de barrio, ¿no? sí, sí, Bueno, pues yo en verdad quiero agradecerte pues la atención, eh, el que, bueno, pues toda esta labor. Hay por ahí un libro tuyo en Amazon que es accesible para que todo el mundo lo pueda comprar y que, bueno, pues que no sea la última vez que nos veamos. Ya me encargaré yo, permíteme una broma, de que podamos volver a hacer algún tipo de este encuentro y que siga siendo, pues, no solamente voy a hacer un poco patriótico, un orgullo para Chorriana, sino un orgullo para la ciencia española y que sigas contribuyendo a un mundo mejor. Que eso pues es siempre interesante y es siempre algo digno de alabar en las personas que os dedicáis, porque muchas veces parece que el trabajo del científico no es un trabajo real, ¿no? Que es algo que está ahí, que no se ve. Pero gracias a vosotros, pues cada día tenemos una vida mejor. Manolo, gracias de verdad y a los lectores del Mirador, pues decirles que seguimos en contacto y que sigan nuestras redes sociales y nuestra página web. Un saludo a todos. un saludo.